Bien, hoy terminamos Eclesiastés. Entonces, son pocos versículos. El tema es sencillo. Y acá Eclesiastés lo que hace, Salomón, es básicamente resumir el libro. Todo lo que escribió lo resume y vamos a ver que lo resume bastante, lo sintetiza bastante. Pero lo que vamos a hacer es leer estos pocos versículos que quedan y después lo vamos a ir viendo uno por uno. A partir del versículo 9 leemos así: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Termina entonces Salomón su libro, sus enseñanzas tomadas de la experiencia de su propia vida, analizada usando la sabiduría que Dios le dio, una sabiduría que no es inherente al ser humano, una sabiduría que sí o sí tiene que venir de la fuente de la sabiduría del universo, sí o sí tiene que venir de otro lado, sí o sí tiene que venir de Dios. Y así empieza diciendo, de eso empieza hablando. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó. Está diciendo, lo que tengo te doy, como hizo Pedro. No tengo dinero, no tengo nada, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, y lo sanó al hombre. Eso hacía. El don que tenía, el don que había recibido, lo utilizaba para dar para otros. Como habla también Pablo a los Corintios, los dones son para provecho. El Espíritu Santo da los dones como quiere, para provecho, no personal, propio y egoísta, sino para el provecho de todos. Lo que tengo, te doy. Y cuanto más tengo, más te doy. Eso es lo que dice. Tanto más sabiduría tenía, tanto más enseñaba. Y hacía escuchar y hacía escudriñar y compuso muchos proverbios. Daba. Cada vez que tenía más, cada vez aprendía más y cada vez entonces enseñaba más. No se quedaba con lo que aprendía él mismo para provecho de sí mismo, sino que daba, enseñaba. Yo aprendí esto. Yo sé esto, descubrí esto, Dios me enseñó esto. Y de hecho lo escribió. Tenemos acá los proverbios y tenemos el libro de Eclesiastés. Y da lo que tenía. Y Dios no da limitado, Dios no da lo justo y necesario, Dios da siempre un poco más. Como Pablo también le dijo a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, cuando Pablo los exhorta a que ofrenden para las necesidades de Jerusalén, que la estaba pasando mal, los motiva diciéndoles, yo no les estoy pidiendo que ustedes tengan menos para que otros tengan más, sino que les estoy dando la oportunidad de dar y de bendecir. Y les dice, Dios les da a ustedes, o Dios da en general, lo que necesitan y más para que puedan dar, para que puedan aprovechar estas bendiciones, estos momentos, las oportunidades de ayudar. O sea que Dios hace esto. Como hizo con Salomón, esto lo hizo con él. Te doy lo que me pedís y te doy más. Dios puede hacer eso. Darnos más de lo que pedimos y más de lo que podemos entender o imaginar. ¿Y lo hace para qué? Para que uno continúe, para que uno simplemente sea un medio o un puente de esa bendición y de esos dones o de esas cosas buenas que Él da. Y no es para que en la calle acumulemos, sino para que sigan de largo. Y si damos más todavía, mejor. Mientras más demos, mejor.
que uno tiene para dar. ¿Qué es lo que uno tiene para dar? Cada uno tiene que pensar, tiene que saber qué fue lo que Dios le dio, le da, le está dando, qué tiene uno que puede dar, qué habilidad, qué don, qué talento, qué tengo yo que puedo aportar a mi alrededor. Y eso dar. Salomón tenía sabiduría y eso dio. Y no solamente lo dio, sino que lo dio bien. Lo hizo lo mejor que pudo hacerlo. El versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Procuró, se esforzó, intentó, lo siempre hizo lo mejor, tal como él mismo escribió en el capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 10. Todos los trabajos, las responsabilidades que te vengan a la mano, hacerlas según tus fuerzas. Todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, es decir, lo mejor que puedas hacerlo. Un día estarás más contento, más alegre, más animado, con más fuerza, más ánimo, darás más. Otro día estarás más débil, darás menos. Pero siempre tratando de llegar a ese límite de lo que uno puede dar. Que eso mismo también le decía Pablo a los Corintios. Leímos o hablamos de lo que decía el capítulo 9, en el versículo 8 de 2 de los Corintios, pero en el versículo anterior, es decir, 2 de los Corintios 9, 7, le dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, no lo hagan con obligación o porque quieren recibir algo a cambio, no lo hagan con la mentalidad equivocada, den alegremente o con liberalidad, que es la palabra que también usa la Biblia, es decir, libremente, soltadamente, contentos, de corazón como para el Señor, que también está en la Biblia. Lo hago bien, doy lo que tengo, pero no lo hago porque la Biblia me dice que lo tengo que dar, no lo hago porque por obligación, no lo hago para quedar bien, no lo hago por cualquier razón, lo hago porque sí, lo hago porque quiero, porque me gusta, porque lo tengo, porque me sale, porque disfruto y porque lo quiero hacer bien. Tengo que dar, pero lo tengo que dar bien. Así hizo Salomón. Cuanto más tenía, más daba y lo hacía bien, esforzándose por hacerlo bien. Lo mejor que podía hacer. Ahora, eso que decía, sobre todo en el libro de Proverbios, hay muchos proverbios que quizás resulten incómodos, sobre todo en lo que tiene que ver con la crianza de los hijos, o apuntando a pecados particulares como la lujuria, la fornicación o el hablar. Tal vez son a veces proverbios incómodos, proverbios que mueven, que sacuden. Y es que así también dice en el versículo 11. Y esto también fue Eclesiastés, cuando hablaba de que la vida es dura, la vida es injusta. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es decir, cuando una persona habla con sabiduría, a veces puede decir cosas incómodas. No porque sean mentiras, no porque estén dichas de mala manera, sino porque simplemente el contenido de esas palabras es incómodo porque va en contra de lo que nosotros pensamos, creemos o queremos. O porque nos interpela, porque nos está hablando directamente a nosotros. Entonces es como es un aguijón, como que te está pinchando. Aguijón se le decía a una vara con filo que usaban los pastores para mover a las ovejas. Y para que estén siempre moviéndose, las pinchaban un poquito, entonces las ovejas se movían. Es como para que no se queden quietas. Y las palabras de los sabios son así, es para que uno no se estanque, no se duerma, no se deje vencer por el pecado, no termine derrotado como por el pecado. Y esto está relacionado con el aguijón en la carne de Pablo. Otra vez, volvemos a 2 de los Corintios. Capítulo 12. Los primeros 13 versículos hablan del aguijón en la carne, pero dice el versículo 7. 12:7 de 2 de los Corintios, y para que la grandeza de las revelaciones no
me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Está bastante claro. ¿Qué función cumple un aguijón? ¿Para qué está? Para pinchar, para abofetear. ¿A quién se abofetea normalmente? O no se hace, pero se ha visto que se hace en la tele, en las películas, no sé lo que sea. El que se queda dormido. Una cachetadita se lo bofetea para que se despierta. O uno mismo se golpea la cara para despertarse. Entonces, para que Pablo no se duerma en el pecado del orgullo, de la soberbia, por las visiones del tercer cielo que había recibido, Dios le había mandado este mensajero de Satanás para que lo mantenga alerta. Y funcionaba como aguijón. Funcionaba igual que las palabras de los sabios. El sabio llama la atención, el sabio corrige, el sabio señala los errores, los pecados, a veces de forma directa, a veces de forma indirecta. Y molesta, incomoda, pero justamente porque son palabras de corrección, son palabras de un sabio que está queriendo enderezar lo torcido, está queriendo poner una barrera al pecado. Y molesta cuando se pone la barrera al pecado, porque normalmente el pecado agrada, gusta, se desea. Entonces esas barreras son como impedimentos para que uno haga lo que la carne desea. Molesta. Uno se está desviando y nos pincha. La palabra de los sabios pincha. Entonces lo que escribió él son a veces Proverbios, Eclesiastés tiene palabras a veces tal vez un poco incómodas para algunos. Y estas palabras, dice ahí mismo, que son dadas en las congregaciones por los maestros, pero que vienen de un pastor. Y pastor, en algunas Biblias, como la Reina Valera, está en mayúscula, haciendo referencia clara al pastor, al Señor que es Jesús. ¿Sí? Salmo 23 dice claramente, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que las palabras que se escuchan de Eclesiastés, está diciendo lo que yo escribí, no son palabras mías, son palabras del pastor, son palabras de Cristo. Lo que está diciendo es que cuando la Biblia es expuesta, la Biblia se abre y se habla y se enseña, esas palabras no son palabras humanas, sino que son dadas por un pastor. El pastor, el príncipe de los pastores. De ahí viene la palabra sabia que pincha, que encarrila, que endereza, que despierta, que incomoda. De hecho, cuando Cristo predicaba, cuando Jesús estaba en tierra, vivo acá en la tierra y predicaba, y hablaba de que es necesario comer su carne y beber su sangre para que tengamos vida, la gente no lo entendía y no le gustaba eso que estaba escuchando. Y decían, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la puede entender? ¿Qué está diciendo? No quiero comer su carne ni beber su sangre, no soy caníbal, yo no hago eso. Está loco este. Y a partir de ahí muchos dejaron de seguirlo. No podían escuchar a Jesús. Él hablaba palabras sabias y muy incómodas. A los fariseos les decía directamente lo que eran, hipócritas. Decía directamente, ellos están haciendo cualquier cosa, oran mal, ayunan mal, ponen leyes que ni siquiera ellos cumplen. A tal punto los incomodaba los aguijones que salían de la boca de Jesús que lo terminaron crucificando. Los profetas también eran sabios que hablaban palabras que eran como aguijones, palabras que venían de Cristo, palabras que venían de Dios. Y también los perseguían y los odiaban. Así que Salomón,
Usaba sus dones, su don, principalmente de sabiduría, para beneficio de otros, y cuanto más tenía de ese don, más daba a otros. Y no solo crecía él, hacía que otros crecieran con él, lo hacía de la mejor manera posible siempre, aunque incomodara, aunque a algunos no les gustara, aunque algunos no quisieran escucharlo, él seguía enseñando, él seguía dando, él seguía hablando, porque así es como tiene que ser. Uno es el canal de las bendiciones de Dios. Y si Dios te da sabiduría, y la sabiduría te hace corregir, y bueno, saldrán correcciones de tu boca. Y así era Salomón. Salomón le daba sabiduría, hablaba lo que el pastor le decía, y a veces podía ser incómodo. Ahora, hijo mío, versículo 12, a más de esto sea amonestado, es decir, con mis palabras sea amonestado. O sea, lo que yo te estoy tratando de hacer es amonestarte, es lo que dice el versículo 11, pincharte un poquito para que tu vida sea acorde a la palabra de Dios, sea acorde a la voluntad de Dios, sea acorde a los mandamientos. Sin embargo, no hay fin de hacer muchos libros, es decir, con esto que estoy diciendo es suficiente para que seas amonestado, para que te despiertes, para que reacciones. Por supuesto, dentro del contexto de la Biblia, no es que Eclesiastés, el libro de Eclesiastés solo es suficiente y más que este libro no es necesario, sino que como esto está inspirado por el Espíritu Santo, se entiende que no hay fin de hacer muchos libros, es más de la Biblia. Más que la Biblia misma, para enseñarte a vivir la vida, más que la Biblia no hace falta. Y el mucho estudio fatiga la carne, más allá de que naturalmente es cierto que si uno estudia 4, 5, 6, 10 horas seguidas, se cansa la cabeza, se cansa el cuerpo, se cansa la cintura, los ojos, la vista, la mente, uno se cansa, pero no está hablando de eso. Está diciendo, no hace falta leer ni estudiar para entender cómo vivir la vida, que es el propósito de Eclesiastés. No hace falta leer ni estudiar más que la Biblia. Si uno va más allá y busca libros de autoayuda, libros de psicología o libros de esoterismo o lo que sea, ya está yendo de más, eso no se debe, eso es fatiga, eso no sirve. Es suficiente con la Biblia o leer libros que me ayuden a entender la Biblia. Yo quiero saber un tema en particular, leo un libro sobre ese tema en particular, pero que tenga referencia o que tenga base en la Biblia. Todo tiene que girar en torno a este libro que es suficiente, como dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, sé que es útil para todo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para reprender y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es suficiente. Y además, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice que la Biblia es la palabra o la profecía más segura. Es decir, más seguro que esto, que la Biblia, para entender la vida o entender al hombre, no hay. O sea que si yo me quiero pasar de la raya, me quiero ir a otra cosa que no es la Biblia, para entender lo que la Biblia me está explicando, estoy haciendo mal. No hay fin en eso, no hay necesidad de hacer eso. Y no hay que tratar de buscar más allá de lo que está escrito y lo que está enseñado. Eso también le dice Pablo a los Corintios, en la primera carta. Y porque ellos querían escuchar a las personas, o querían ver otras cosas nuevas, o querían sacar conclusiones que ellos no les habían hablado, no les habían dicho. Y Pablo les dice, aténganse a lo que está escrito. También tiene que ver con lo que Pablo le dice a los colosenses y también a los efesios, acerca de, por ejemplo, criar a los hijos. Uno cuando cría a los hijos, los amonesta, los disciplina, uno trata de darles la sabiduría que uno tiene, uno trata de enseñarles, pero no hay que presionar demasiado. No hay que exagerar, no hay que exasperarlos, porque eso puede provocar que se desanimen. Le dice Pablo a los colosenses precisamente. Entonces,
Cuando uno se pasa, uno exagera en el estudio o en las enseñanzas o en la sabiduría, puede generar rechazo en la otra persona. Además, también lo que vimos en Proverbios, que ya lo repetí varias veces, pero ese versículo también encaja acá. En las muchas palabras no falta pecado. Es decir, que si Salomón se le hubiese ocurrido por sí mismo escribir otro libro más acerca de la experiencia de la vida, porque se le ocurrió, pensó que le faltó escribir cosas, ese libro hubiese estado lleno de errores. Hubiese estado lleno de pecado. ¿Por qué? Porque no hacía falta escribir más. Porque esto que Dios le dio es suficiente. Entonces, cuando uno se pasa, las cosas terminan siendo equivocadas, terminan distorsionándose. Entonces, el capítulo 12 es: la Biblia es suficiente para saber cómo vivir. Puedo leer libros que no tengan que ver con la Biblia, puedo leer historias, puedo leer libros de información, puedo leer cualquier cosa, pero no puedo leer otros libros que me quieran enseñar lo que la Biblia me está enseñando de la manera que la Biblia no me lo enseña. No puedo leer libros que contradigan la Biblia. Todo lo demás está permitido. Ahora el versículo 13 es el resumen del libro. Es decir, tranquilamente Salomón hubiese podido decir esto y ya está. Este es el resumen de su experiencia. El fin de todo el discurso oído es este, y lo dice. El fin, la conclusión, el resumen de todo lo que dije, lo que escribí, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Entonces, si yo me pregunto cómo tengo que vivir, o cómo dice Eclesiastés que tengo que vivir, cómo dice Dios que tengo que vivir, es así. Temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. Y esto ya lo fuimos viendo a medida, domingo a domingo, que la idea de Salomón siempre fue apuntarnos a Dios. Que no miremos tanto la vida en este mundo, sino que vivamos mirándolo a Él. Tenemos un capítulo entero, o parte de un capítulo entero, el capítulo 5, hablando mucho sobre el temor de Dios. Esa es la idea de Eclesiastés, lo dice acá claramente. En Proverbios vimos bastante, capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Capítulo 9, versículo 10, lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, ¿qué necesito yo saber y entender para vivir? Bueno, empiezo por el temor de Dios. Es lo principal. Ahí empiezo. Eso es donde empieza el camino. En el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, entonces no estoy caminando. No empecé a caminar, básicamente. No empecé a vivir. El Salmo 111, versículo 10, también dice lo mismo. Exactamente lo mismo. Un salmista dice lo mismo que decía Salomón. Y no tenía el mismo don. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es lo que se necesita para la vida. Y hemos visto que, lo he comentado en otro momento, que el temor de Dios es la actitud normal al conocer a Dios. Cuando uno más conoce a Dios, cuando uno se encuentra con Él, el temor es natural. El inclinarse, el postrarse, el agachar la cabeza. Muchos temblaban en la Biblia, se alejaban, porque veían algo que les daba miedo, sobre todo en el monte Sinaí, cuando leemos la escena del monte Sinaí, cuando Dios baje para darle los mandamientos, con la nube, los truenos, los rayos, el fuego, todo, los israelitas tenían miedo y se alejaban. Pero al mismo tiempo querían estar ahí y le decían a Moisés: andá y habla vos y traenos lo que Dios dice. No se querían y no salían corriendo como no quiero a este Dios. No, querían estar ahí, pero a distancia. Eso es temor. Me quedo, lo deseo a ese Dios, pero no me atrevo a tratarlo como un igual. Incluso cuando, sobre todo en Eclesiastés, lo vemos a Juan, y en otros libros también, muchos se postraban ante los ángeles creyendo que ese ángel era Dios.
O sea, fíjense que cómo reaccionan en la Biblia, que incluso se arrodillan frente a un ángel cuando piensan que ese ángel es Dios mismo. Por supuesto, los ángeles decían, no, no lo hagas. Pero es la actitud normal al conocer a Dios. El temor, esa reverencia. Ahora vamos a ver algunas características del temor de Dios que demuestran que esta afirmación de Salomón es cierta. Como por ejemplo Isaías capítulo 66. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. La primera característica del temor de Dios es que le agrada a Dios. Yo soy Dios, yo creé todo. Está diciendo, yo soy grande, soy majestuoso. Pero voy a mirar, es decir, me voy a inclinar a mirar a algunos. ¿A quiénes? Al que es pobre y humilde de espíritu y al que tiembla a mi palabra, al que me teme. Dios mira con agrado al que tiene temor de Dios. Proverbios capítulo 22. Versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Es decir, Dios bendice a los temerosos de Él. Entonces la vida tiene que ser así. Como yo quiero vivir bendecido con temor de Dios. Segunda de los Corintios capítulo 5. Versículos 9 al 11. El temor de Dios promueve la obediencia. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero Dios les manifiesta lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Es decir, pensando que Dios es el que nos mandó, entonces así persuadimos. Es decir, trabajamos teniendo en cuenta el temor de Dios. Trabajamos teniendo en cuenta que vamos a ser juzgados. Trabajamos teniendo en cuenta que Dios es el juez. Con temor. Además, los ayudaba también en Hechos, ayudaba a los apóstoles a predicar. Cada vez que les decían no lo hagas, que se los prohibían, ellos respondían, digan ustedes a ver si conviene obedecer a Dios, a los hombres antes que a Dios. Es decir, estaban siendo amenazados, que eso debería generar miedo, pero ellos tenían un Dios grande a quien debían temer más que los hombres. El temor a Dios, el temor de Dios los ayudaba a obedecer, a no temer a los hombres. ¿Qué es lo que leemos en el Salmo 27? Salmo 27, los primeros 3 versículos. Tercera característica también del temor de Dios es que genera confianza. Salmo 27, versículos 1, 2 y 3. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esta es la misma imagen de los apóstoles
diciendo es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, o yo temo a Dios y no les temo a ustedes. Él es mi luz, mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida, ¿por qué le voy a tener miedo a otros? Y es como si dijera el salmista en el Salmo 27, qué fortaleza, qué magnífica, semejante, enorme, gran fortaleza, a tal punto que me deja sin aliento al verla. ¿Por qué voy a tener miedo de ese insignificante ser humano? Es decir, la majestad de Dios, entender o conocer que Dios es tan grande, debería provocar esa sensación de dejar sin aliento, de adrenalina incluso. La adrenalina tiene un poquito de temor, también un poquito de miedo. Es tan grande que me da seguridad a mí, me da confianza. Es tan grande, es tan temible, es tan terrible ese Dios, que yo en Él me siento seguro. Así que genera confianza el temor de Dios. Y además ayuda a santificarnos. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor del Señor los hombres se apartan del mal. Ahí está bastante claro. El temor de Dios hace que el hombre se aparte del mal, del pecado. O sea, si yo peco, es porque no tengo suficiente temor de Dios. Porque no lo conozco, porque no lo veo como es, porque estoy achicando su imagen. Entonces el Dios grande y majestuoso, que deja sin aliento y que hace temblar con su palabra, yo lo veo más chiquito y entonces no temo y por eso peco, porque creo que no hay razón, no veo una razón del otro lado para no hacerlo. Entonces el temor de Dios hace que uno deje de pecar, que uno se aleje del pecado, uno se esfuerce por no pecar. Ayuda a santificarnos. También, y esto es parecido a lo que hemos visto, pero el temor de Dios también hace prosperar. La prosperidad en general, crecimiento. Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Crecían, se fortalecían, eran edificadas, había paz, porque había temor de Dios en esa congregación, en esas iglesias. Cuando hay un grupo de personas temerosas de Dios, la prosperidad es prácticamente inevitable, viene sola. Paz, edificación, crecimiento, fortalecimiento y prosperidad primero en el alma, como también le dice Juan en la tercera carta, prosperidad primero en el alma, pero también en todas las cosas. Temor de Dios da prosperidad. Claro, uno viendo estas características así, entiende por qué Salomón dice que esto es todo del hombre. No dice que uno debe temer a Dios. Salomón no está diciendo es un mandato. El temor de Dios sí, es como una orden. Pero no dice por qué esto es un mandato del Señor. Dice porque esto es todo del hombre. Está haciendo una afirmación que dice temer a Dios es todo lo que importa. Es todo lo que el hombre necesita. No es todo lo que el hombre debe buscar o tener. Es lo que el hombre necesita. Dios es lo que el hombre necesita para vivir en este mundo.
o en cualquier mundo. Está diciendo Salomón que una vida sin Dios no tiene sentido. Una vida sin Dios no vale, no se vive. No vas a ningún lado. No tiene fin, no tiene gracia, no tiene sentido. Es todo del hombre. Temer a Dios, que eso hace que uno guarde sus mandamientos, eso es todo. Si no hay eso, no hay nada. Fuera de eso, no hay nada. Y una característica más del temor del Señor, que no es una característica, sino que es un hecho, es que lo tenía el propio Jesús. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 3, cuando se profetiza sobre el Mesías, sobre Jesús, hablando del tronco, el retoño de Isaí. Capítulo 11 de Isaías, versículos 1 al 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus amigos. Dos veces dice que el Mesías iba a ser un hombre temeroso de Dios. Y ese temor, dice ahí, que se lo daba a Dios mismo. Dios le daba un espíritu que le permitía, porque el temor de Dios es un privilegio, le permitía tener temor de Él. Jesús era un hombre absolutamente temeroso de Dios. Y de hecho, leemos en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10, que el temor de Dios era una motivación para su obediencia. Hebreos 5, del 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Todo esto porque él era un hombre temeroso de Dios. Fue oído a causa de su temor reverente. Todas sus súplicas, todos sus ruegos, todas sus oraciones, todas sus plegarias al Dios Padre fueron oídas por su temor reverente. Y la voluntad de Dios fue cumplida en él y por él y para él a causa de su temor reverente. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a causa de su temor reverente. Y empieza diciendo, haya en ustedes este mismo sentir, esta entrega de Cristo, haya también en ustedes. Pero esa entrega, eso que hizo Él, fue a causa de su temor reverente. Básicamente, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y si Él anduvo en esta vida con temor a Dios, entonces así es como se debe andar. Porque eso es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Básicamente está diciendo, viví acá con temor,
o podemos entender, no lo está diciendo, pero podemos entender, teniendo en cuenta versículos 13 y 14, viví acá con temor de Dios, porque vas a ser juzgado. Y si acá tu vida es temerosa de Dios, entonces no vas a tener nada que temer en el día del juicio final. El temor reverente, una vida de temor reverente, acá asegura no tener temor, ni miedo, ni terror en el día del juicio. Entonces el fin de todo el discurso oído, el fin de toda la carta, de todo el libro de Eclesiastés es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. Nosotros vivimos en una vida en línea recta hacia adelante, horizontal. Nuestra vida va así, hacia allá. No podemos ir para otro lado. Sí o sí avanzamos en el tiempo hacia adelante y en línea recta horizontal en la tierra. Pero tenemos que caminar en ese sentido mirando también hacia arriba, en vertical, con temor de Dios. Así es como enseña Eclesiastés a vivir. Para allá porque es inevitable, pero mirando para allá, porque eso es todo del hombre. Oramos, damos gracias. Padre, te damos gracias por habernos hablado durante varias semanas a través del libro de Eclesiastés. Le diste sabiduría para que Él pueda enseñar, y Él dejó las enseñanzas por escrito, inspirado por tu Santo Espíritu. Ahora te pedimos que el mismo Espíritu que inspiró a Salomón a escribir, nos inspira a nosotros a obedecer, a cumplir, para que nuestras buenas obras glorifiquen al Padre, nuestro Dios y Padre que está en el cielo. Siempre se tiene que hacer tu voluntad y así va a ser. Eso es lo que te pedimos, eso oramos, eso necesitamos, aunque vaya en contra de nuestra voluntad. Y siempre oramos en el nombre de Jesús. Amén.